Bien. Bueno, les doy la bienvenida a esta charla abierta de Freezer Photoclub. Freezer es una plataforma y un festival latinoamericano que estamos, moviendo actividades en torno a lo que es la fotografía contemporánea, y para mí es un honor enorme poder presentarles esta charla abierta con Kaloyan Santos y Marcel Top, que son dos colegas de lo que es la fotografía, ¿no? Que están, desarrollando proyectos muy interesantes en torno como a estos temas que pueden llegar a ser, la fotografía de protesta, ¿no? Desde dos perspectivas completamente distintas, pero que me parecen las dos espectaculares, ¿no? Que, ahora vamos a ir charlando un poco sobre el tema. Primero les voy a presentar, a Marcel. Marcel es un amigo que yo conocí en un festival que se llama el Crank Photo Fest, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Reveal Surveillance, que lo que él hace es como un poco pensar de lo que es los archivos policíacos en torno a las marchas, ¿no? Las expresiones faciales y cómo esto quizás con los sistemas de inteligencia artificial se pueden como insercionar y revertir y pensar. Él va a presentar su trabajo, simplemente es como una pequeña introducción. Marcel es de Bélgica, vive en Londres, y nada, estoy como muy contenta que esté acá. Vamos a ver cómo nos llevamos con la traducción. Por primera vez también quiero agradecerle mucho a Marianela Leteirio, que va a estar acá haciendo la traducción en directo, y obviamente también a Calo por sumarse. Bueno, ahora voy a presentar a Calo, así rápidamente. Kaloyan Santos Cabrera es un fotógrafo cubano que está viviendo acá en Argentina y que, yo conocí también Es muy informal mi presentación, perdón, chicos, no les presento los títulos ni nada, que ya lo pusimos ahí en lo que era la difusión de la charla, pero me gusta también contar un poco, que sea informal, ¿no? Kaloyan Santos es un fotógrafo espectacular, que yo venía siguiendo también su trabajo en redes sociales. Él está haciendo un trabajo muy interesante en torno a pensar estos dípticos, ¿no? De lo que son las movilizaciones que están sucediendo acá en Argentina, ¿no? Con todo este contexto que estamos viviendo de una casi dictadura, que un poco estamos viviendo con Javier Milei, ¿no? Unas situaciones represivas horribles para la prensa gráfica y situaciones extremadamente violentas hacia los jubilados y las personas que salen a manifestarse. Y acá lo está haciendo un trabajo espectacular. También, fue el fotógrafo que justamente realizó la fotografía que pudo identificar al gendarme que disparó contra Pablo Grillo. Así que, para mí es un honor poder tenerlos acá, chicos, qué decirles, agradecerles. Gracias. ¿Cómo están? No sé, les cedo la palabra un poco. Vamos a, si quieren, como empezar con Marcel. Marcel es el primer fotógrafo que va a presentar, después vamos a hablar con Calo, les cuento un poco esa es la estructura de lo que se va a hacer la charla, y al finalizar vamos a hacer unas preguntas abiertas y vamos a charlar entre todos, ¿sí? Así que les pido por favor que tengan, muteados los micrófonos, si quieren tener la cámara prendida o no, eso deciden ustedes, pero la idea sería esa, que primero veamos los proyectos de los dos autores y después podamos generar una charla abierta. Bueno, eso. Arrancamos con Marcel Top. Marcel. Hi there. Do you hear me? Yes. Perfect. Well, hi everyone, and thank you for inviting me, and thank you for the introduction. I'm very happy to be able to share my work here. Gracias a todos por la recibida. Estoy muy contento de estar acá y por poder compartir con ustedes mi trabajo. So I'm going to be presenting my work, Reverse Surveillance, and it's a project that started when in France they passed the law of algorithmic surveillance. Voy a estar presentando mi trabajo, Reverse Surveillance, que significa vigilancia al revés o reversa, y comenzó cuando en Francia aprobaron una ley de vigilancia algorítmica. Yes, so the thing is that you could say that putting it in a legal context might give it more transparency or more like understanding of how the police will use it. But
how it works in France is that the police was using it illegally before, except that when they got caught, it was a problem for them. That no, they can use it legally, but without any limits or any restrictions. Se podría decir que usándolo de manera legal, eso podría haber dado transparencia o podría haber generado que la gente sepa lo que sucediera. Lo que sucedía es que la policía ya estaba usando esta vigilancia desde antes de manera ilegal. Y ahora el problema es que al usarlo de manera legal, lo que básicamente hizo es que ahora se usara sin límites ni restricciones para la policía. Yeah, so I wanted to start by looking what these algorithms are and what the impact of these algorithms could be in a context of protest, which are like a fundamental human right. And so I started with like a live stream, a 3-hour live stream of a protest in France. Lo que quise hacer fue ver cómo estos algoritmos se utilizaban. Entonces lo que hice fue básicamente empezar observando una transmisión en vivo de 3 horas de una protesta en Francia, teniendo en cuenta que la protesta es un derecho humano básico. And so I started using, through this whole project, I'm using algorithms that are the same ones that big companies use, like through Google or Amazon. So these are like very up-to-date and like modern algorithms that I'm gonna be showing and using here. Mi trabajo voy a estar usando los mismos algoritmos que se usan actualmente en compañías como Google o Amazon, o sea que son algoritmos muy actuales los que voy a estar mostrando y utilizando acá en mi trabajo. So I first started by looking all the information I could collect from this 3-hour live stream of the protest. And so these are the over 30,000 faces of all protesters that participated in the protest that the algorithm collected in 5 to 10 minutes. Lo primero que hice fue revisar los algoritmos, el resultado de los algoritmos utilizados en esta transmisión de 3 horas y acá son las más de 30.000 caras que pude registrar solamente procesando de 5 a 10 minutos de estas grabaciones y estos algoritmos. And so it's when I started seeing that it was this unfiltered surveillance. It doesn't even matter anymore if the government thinks you did something wrong or right, or if you're doing something that they believe is illegal. No matter what, just being present there was already going to be recorded and being seen by the police. Lo que encontré fue que no había filtro para estos registros. No importaba que vos estuvieras haciendo algo bien o estuvieras haciendo mal, simplemente estar presente ahí implicaba que tu cara estaba siendo grabada y por lo tanto siendo vista por la policía. So I wanted to explore more these algorithms and what it means to be seen by an algorithm. And I started by using this emotion recognition algorithm, which for me is the perfect example of looking how a machine tries to understand something very human. Lo primero que quise hacer también fue ver cómo es que el algoritmo nos ve. Entonces lo que hice fue utilizar unos algoritmos de reconocimiento faciales, de emociones y expresiones faciales, y empezar a pensar cómo es que una máquina entiende o intenta entender algo que es fundamentalmente humano. Because this is what the whole purpose of this law was as well, is to automate the detection of suspicious behavior or suspicious activity. Que algo de lo que intenta hacer este algoritmo es precisamente automatizar y detectar comportamiento sospechoso o actividades sospechosas. Which for me is completely absurd because, like it's shown here, just by the algorithm looking at a facial expression, it will determine what your emotional state is.
lo que para mí es completamente absurdo, porque, por ejemplo, acá el algoritmo simplemente mirando una expresión facial determina tu estado emocional. But as we are stuck as being subjects of this surveillance by the government, by the state, by the police, by private companies, it's too late to fight it or to stop it. So I wanted to look how can we use this technology to our advantage. Pero nosotros somos ya incapaces de detener el avance de estos algoritmos de detección que están utilizados por la policía, por los gobiernos. Entonces lo que quería ver y quería pensar es, bueno, ¿cómo podemos usar esta tecnología para nuestro beneficio? And so I started, instead of collecting all the faces of the protesters at a protest, I started by collecting all the faces of police or police officers that were present in a protest. Así que en vez de recolectar imágenes de la gente en las protestas protestando, empecé a recolectar los rostros de los policías presentes en la protesta. And so I also, to like play with this algorithm, wanted them to see and to be able to analyze, well, what is the emotional state of the police during these protests. Así que lo que analicé o quise analizar es, bueno, ¿cuál es el estado emocional de los policías detrás de estas protestas? But I wanted to create something that was really useful. And so for context, in France, there is a lot of police violence, and they use weapons that are not allowed anywhere else in Europe or even in major parts of the world, and use techniques that are only used by very repressive regimes. Para dar un poco de contexto, en Francia hay un alto nivel de violencia policial y la policía ahí usa técnicas y usa armas que no están permitidas en otros lugares de Francia o que solo se usan en regímenes muy opresivos. And so there's also a lot of impunity, because the police are the protectors of the people in power. So as soon as they do hurt someone or sometimes even kill someone, they're very well protected. Hay mucha impunidad, por lo tanto, porque la policía, que es la que en realidad está para defender los intereses de la gente con más poder, cuando lastiman o incluso matan a alguien, tienen mucha protección. And so for me, a way of removing this impunity is the idea of being able to identify which police units were present. And so for this, I used all the data of the police officers that I collected, and I created an algorithm that could recognize different police units based on the helmets that they're wearing. Lo que yo quise hacer era eliminar esa impunidad y por lo tanto para eso creé un algoritmo que lograra reconocer a los distintos policías reconociendo sus cascos. So here, for example, you can see the algorithm recognizing the different police units, which was already a big step, but which is still something that is great to have as a technology, but also a human could do already quite easily with a bit of research. Así que, por ejemplo, en este ejemplo, lo que yo voy haciendo es reconociendo las diferentes unidades, distintos policías a través de los cascos, que es algo que es muy bueno para tener a nivel tecnológico, pero además es algo que un humano puede hacer fácilmente con solo un poco de investigación. So I really wanted to think of what would be the next step to be able to really identify the police officers. So in France, every police officer has to wear a unique identification number. Yo quería ver cómo podía reconocer a los policías individualmente, y en Francia cada individuo, cada policía individual tiene que portar un número de identificación único, individual. But as there is a lot of impunity
for the French police, often they are not wearing it, or they're hiding it, or it's also very small and very difficult to see or read, like you can see where I'm circling right now. Pero como justamente hay mucha impunidad en Francia, muchas veces los policías no lo llevan, o lo esconden, o lo llevan muy, muy pequeño, que no se puede ver ni reconocer, como en la marca que señala Marcel en la imagen. And that's where then the idea came to actually use high-level facial recognition, and in this case from the Amazon, to link the faces of the police officers that I had collected together with the numbers of this unique identification number. Y ahí usé un algoritmo que es de Amazon, que lo que me permite es combinar la identificación facial con además los números de esta identificación numérica. And so I started to look into building a database, and how it would look like to build a database of all these faces linked to these numbers, and then let it run on videos from or pictures from protest. Y ahí lo que empecé fue a recopilar una base de datos con estos nombres y estos números, o sea, estas caras y estos números, y empezar a analizarlos en videos y en imágenes de las protestas. Yes, and so here it's, for example, the facial recognition recognizing the face of a police officer together with like the unique identification number. Acá, por ejemplo, en este recuadro se ve cómo el algoritmo reconoce la cara de un policía junto con el número de identificación. And so for me, it's really important to show how everyone could use this very oppressive surveillance technology. It's something that will and is used against you, but we can also look how we can use it to protect ourselves or to our advantage. Por eso para mí era muy importante enseñar a la gente cómo utilizar esta tecnología que, a pesar de ser muy opresiva y que se usa contra nosotros, a la vez también la podemos usar para protegernos para nuestro beneficio. So, for example, I mean, here it's a sort of guide that I made that explains all the different steps and the code to use to be able to build this database and use it. And it's a technology that is very scary, because I can run hours of protest footage with a database of faces, and it will cost me like 5 to 10 cents in euros, and it will have run through the whole footage to see for any matches or anything. And even if it's only a small part of the face that is visible, it still works really well. Acá yo hice una guía donde se puede ver paso por paso, e inclusive el código de cómo se puede crear esta base de datos, y nada, solamente con lo que implicaría, no sé, 5 o 10 centavos de euro, se puede revisar una pila de información con un montón de rostros y nada, aunque solamente se vea una parte de la cara, igual funciona muy bien. And now to apply this to Argentina, I recently saw videos of this police unit shooting protesters, and I was really curious about what this unit was, who they were. So yeah. Y en relación a Argentina, recientemente yo, bueno, vi videos de una protesta donde había una unidad policial disparando contra la población, así que, bueno, me dio curiosidad ver quiénes eran esta unidad, entonces, bueno, empecé a investigar. But of course, they often have their faces covered, so it's also very difficult to know who they are, or to identify them. Por supuesto, siempre se tapan las caras, por lo tanto, identificarlos o saber quiénes son es muy difícil. But then again, this is something where we can think about
how can we use the technologies that survey them to actually survey them, like the police. Y esto es un gran ejemplo de, bueno, cómo podemos usar esta tecnología que está hecha para Survey mirarnos us. a nosotros, mirar a nosotros los civiles, cómo podemos usarla para mirar y vigilar a la policía. And so one of the best examples of this, of course, is social media. Uno de los mejores ejemplos de esto es, por supuesto, las redes sociales. Because obviously the government and even, I mean, corporations are using the data that we share and that we use to survey us. The police is using it to identify us. They're also using algorithms to predict if we are going to be a danger or not. Las corporaciones y los gobiernos usan las redes sociales para vigilarnos, para controlarnos, para identificarnos y también usan algoritmos para predecir si vamos a ser peligrosos o no. So I saw that they have an official Instagram account. Vi que tenían una cuenta oficial de Instagram, which they deleted, I think for very obvious reasons. la cual borraron, por lo que creo son razones muy obvias. But then I started digging a little bit, and I started looking at the profiles that liked the pictures where this profile that doesn't exist anymore was tagged in. Y después lo que hice fue empezar a investigar y buscar y encontrar las cuentas que seguían esta cuenta o que le ponían me gusta a las publicaciones que había subido. And so you start by looking at the profile pictures, and with some of them it's very obvious where you can see that they're wearing the uniform. Some of them is some attributes or clothing that all of them are wearing, or of course the famous motorbikes. Solamente mirando las fotos de perfil podemos encontrar algunas que son muy obvias, como por ejemplo que están usando los uniformes o que tienen características comunes, como por ejemplo las motos o vestimenta que los identifica como policías. And also for disclosure, I censored the names here and parts of the images as it is a recorded and a public presentation. Quiero aclarar que como esto está siendo grabado y es una presentación pública, los nombres y las caras han sido censurados, han sido borrados. But you can find a lot of information from these profiles because as it is social media, a lot of profiles are public. Pero como estos perfiles suelen ser públicos, porque esta es una red social, hay mucha información que se puede encontrar y se puede ver fácilmente. So you can look at the people that like the pictures, you can look at the followers that profiles have, you can look at the people that these profiles are following. Así que uno puede ver fácilmente los seguidores, a quién sigue esa página, a quiénes quiénes han puesto me gusta en las fotografías o en las publicaciones. So by posing with other members of the group and tagging them, or like writing the names in the captions. También se puede ver con quién están posando las fotos, quién está etiquetado en las capturas o en las mismas fotos, o los nombres de quién están escritos. And even if sometimes they make their Instagram profile private, you look their name up on Facebook and you can see that there they posted a lot of pictures publicly. Y aunque a veces tenga los perfiles de Instagram privados, a veces mismo buscando sus nombres en Facebook encontramos que hay muchas fotos que son públicas, están publicadas para todos. Oh, and so you end up seeing pictures of all faces uncovered from these units.
Así que así de ese modo podés encontrar fotos de las caras de las personas en todas estas unidades policiales, simplemente buscando en recursos que son públicos. So yeah, the same thing that you did on Instagram, you can then also do on Facebook and see who likes and follows each other. Lo mismo que hicimos en Instagram, lo podemos hacer en Facebook, buscando entre la gente que le gustan las publicaciones o entre los seguidores. And that's when you then can start putting the links where you see that the same people like the same pictures where they post with a group or of the police unit or that follow each other. And like that, you can start linking names to the faces within these pictures. Y así se puede empezar a unir, a combinar estos nombres con estas caras y empezar a generar esta base de datos entre estas personas. So yeah, and here, like obviously, more pictures that they post from like within these police units without covered faces. Acá hay más fotos que estos miembros de estas unidades publican con las caras descubiertas. Obviously, they started to, some of them started to realize as well the danger of social media as it is used to survey protesters. So little by little, they start to also like block their profiles so that people cannot access any information anymore. Pero a medida que se fueron dando cuenta de que la información en las redes se usa justamente para buscar e identificar a la gente en protestas, también ellos mismos, los miembros de la policía, empezaron a bloquear y ocultar su información online, haciéndola privada. But of course, looking, you then see that they post pictures of exercises they did, and you can even see like the names on certificates of like the officers or the leaders from these different police units just posted publicly. Pero de todas formas se puede acceder a mucha información que está publicada a nivel público, como por ejemplo fotos de las unidades ejercitando o asimismo diplomas donde se ven las caras y los nombres. So, I mean, all this to say that you can use the same tools that are used to survey us, to survey them. Y a lo que voy con esto es que nosotros podemos usar las mismas herramientas que usan ellos para vigilarnos a nosotros, para vigilarlos a ellos. And so, as a bonus, I wanted to show you as well this website. It's called PimEyes, where I mean, even for free, you can upload faces of people, and then using facial recognition, it will look for other pictures of this person online. And this is an example with a profile picture of one of the members of the unit. Y quería mostrarles este sitio web que se llama PimEyes. Después lo escribimos, pero es PIMEYES. Y lo que te permite es subir una foto cualquiera y la página lo que hace es buscar y contrastar con una base de datos online y buscar matches, o sea, buscar la misma persona en esa misma base de datos. Esto es un ejemplo con uno de los policías de una de las unidades. And I just wanted to finish with saying that it is still very important that the actions of these units and these officers are photographed and filmed during protests, because it is a proof of the violence and the impunity within they operate, and that all this research doesn't matter if there's no proof of the actions that they did. Para concluir, quiero decir que me parece muy importante
que se filme, se documente, se fotografíe la violencia y la impunidad con la que actúa la policía durante estas protestas, porque si no toda esta investigación, toda esta búsqueda no importa si no tenemos evidencia y no tenemos pruebas de lo que hacen. Which also means that you need to be very careful because it also then puts a target on you because they know it as well. Sin embargo, quiero decir que igual hay que tener mucho cuidado porque hacer esto también en algún punto nos pone en cierto peligro y ellos lo saben. So, I mean, that was my presentation, and I hope that everything was very clear, and thank you for listening. Bueno, esta fue mi presentación, espero que todo haya sido muy claro y muchas gracias por escuchar. Espectacular. Thank you so much, Marcel. It was pretty clear, and I think it was amazing to hear you here. So thank you so much. I'm going to give the talk to Kaloyan right now. Kalo, ¿cómo estás? ¿Ahora me escuchan? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Tenía que haber sido al revés, que Marcel cerrara, porque después de esto, ¿cómo hacemos? No, los dos tienen un trabajo espectacular. No, pero me pareció antes de hacer mi exposición, me pareció preponderar esto, cómo desde detrás de una computadora, alguien aparentemente, o sea, sin recursos más que los recursos de querer mostrar una verdad o estar acá, puede implementar las herramientas que tanta falta hacen hoy y que incomodan a ese poder y los dejan al desnudo, ¿no? Y creo que hay que volver a ver esta primera parte de la charla después con más calma para todo esto que acaba de proponernos Marcel. Sí, completamente, completamente. Marcel, did you understand what Carlo was saying? Do you want translation? I wouldn't mind a little synopsis if possible. He was saying that, well, your talk was very important, that he thinks that you should have closed off because it's very hard to follow that presentation because it was very good, and that he thinks it's very important, and the fact that someone just behind a computer can do so much to fight against the power that oppresses us. So it was very important. Oh, well, thank you very much for these kind words. Así que muchas gracias por tus palabras tan. Y habría que presentar que es un poco que tiene que ver al final de lo que yo voy a hablar un poco, que tiene que con esta foto del gendarme que le dispara a Grillo, pero bueno, lo que hace Marcela Sola, cómo se emparenta con el mapa de la policía. No sé si Marcel lo conoce, pero creo que debería conocer a los que hacen el mapa de la policía y que sea parte de ese equipo. Obvio. He said that your work relates very much to the work that is doing mapa de la policía and police map, the map of the police. That you should work together. Bueno, en este sentido, no sé si se me escucha bien. Perfectamente, Sí. Calo. ¿Arranco yo ya? Dale nomás, dale nomás. Bueno, Después vamos a charlar entre todos. después charlamos, trataré de decirlo lo más rápido. O sea, No. trataré de ser conciso. Yo lo que, cuando, o sea, agradecer la invitación de que tanta gente, por lo que voy viendo los nombres acá, tanta gente linda y conocida y que también está en esto, esté conectada. Yo quizás vengo a exponer un poco desde dentro de la cobertura de un fotoperiodista, o sea, como vemos muchos que vamos a cubrir esas marchas y esta protesta en la Argentina del presente. Básicamente lo que yo empiezo a hacer por el trabajo a la cual me convoca, que es una serie de fotos que estoy haciendo, una serie de trabajos que estoy haciendo dentro de estas marcas que son dípticos de fotografías, que le
me robé un verso de una banda de rock argentina, la banda quizás de rock argentina, Los Redondos, que se llama ¿De qué lado de la mecha te encontrás? A partir de de ciertas cosas, de pensar cómo construir significados a partir de la foto que hacemos y que no sea meramente la cobertura de lo que pasó, que se publique en un medio de comunicación y qué pasa con eso, se diluye. Y partiendo de una conversación que tuve con varios colegas, donde alguien planteaba si esta foto que nos estábamos haciendo de la represión en la Argentina hoy de Milei, donde hay una fuerte mirada hacia la protesta de poner mano dura, de que el gobierno ganó la calle, de que sacó a los piqueteros y de una ley, de un protocolo que hay, protocolo antipiquetes, de estigmatizar la protesta, de estigmatizar al que piensa también diferente, con epítetos como el zurdo de mierda, a las personas, incluso públicas, dentro de todo ese discurso y los momentos que vivimos, qué tipo de fotos estamos haciendo. Y una discusión que varias veces hemos tenido entre colegas, si no somos, con lo que vamos a cubrir, con esa idea de la objetividad, y lo pongo entre comillas porque uno recorta una parte de la realidad, de las coberturas que estamos haciendo, de lo que estamos mostrando, esa mano dura que pone el gobierno en las manifestaciones, no estamos siendo funcionales a ese discurso. Si esto no le funciona a ese discurso de que tenemos mano dura y mira cómo lo hacemos. A partir de ahí, y en una de esas coberturas donde yo me encuentro frente a una escena, una misma escena, pero no la puedo tener en una foto, en una de las primeras marchas, en enero del año pasado, donde hay una jubilada que está tapándose la cara en medio frente al Congreso, en el medio de una manifestación, una represión, donde se pone en práctica, creo que fue la primera vez que se pone en práctica el protocolo antipiquete. Ella se está tapando la cara con unas flores y frente a menos de 1 metro tiene a un policía con casco, escudo, mirándolo con mucha rabia. Y yo en el medio miraba de un lado de ella al otro, y como estaban enfrentados, yo desde el perfil podía hacer la foto donde salían los dos, pero tener las caras en un primer plano no lo tenía. Entonces, ahí me puse a pensar que por qué no las contrastaba como yo las había visto, ¿no? Como no tenía que ser una foto, sino 2 fotos que dialogaran, que debatieran, que contrastaran. Y a partir de ahí también pensé en cómo podría tomar herramientas de la semiótica, de la imagen, de construir sentido a partir de la imagen, y ahí se me ocurre poner esto de los dípticos, si bien yo lo había hecho anteriormente, por ejemplo, cuando la ley del aborto, pero por una cuestión de espacio, en el sentido de que en las redes sociales, en ese momento Instagram te permitía 10 fotos y yo quería mostrar las 2 partes y no tenía, así que las puse con una imagen. Entonces de ahí nació, si se quiere, esto de hacer la serie de los dípticos detrás de cada marcha o regularmente, pero siempre pensando en la construcción de significados, en la construcción de significado a partir de las imágenes, en contrarrestar ese discurso de mano dura y poner a quien veía la foto a dialogar estas 2 fotografías, ¿no? Y de ahí nacen los dípticos que próximamente ya estamos armando el libro. Ya estamos armando el libro y que debe salir, yo calculo que en 1 mes o algo más que viene con esto. Y por esa mirada en la cual yo iba teniendo de a poco en las marchas que se iban haciendo, en las diferentes marchas y protestas y manifestaciones que se iban haciendo, la mirada empieza a agudizarse en el sentido de armar esos dípticos y de mostrarle a las personas. Y yo creo que empieza a contrarrestar de alguna forma la cuestión de ir a cubrir la marcha y ya. ¿Desde dónde me pongo para hablarlo? Y sobre todo, filtrar aquellos grises que había y poner en tela de juicio, poner a la mirada que había 2 lugares. Y era como el verso, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Y esa cuestión de cuestionar a quien veía la foto, a quien veía el díptico
porque el díptico en sí mismo, esas dos fotos en sí misma, era una unidad, implicaba que no pasara desapercibida la foto, sino que algunos lo conmoviera, otros se cuestionaran y muchos me llegaran a putear incluso. Incluso ese que me llegara a putear, que me llegaron a putear un montón por las redes, implicaba que ese mensaje de alguna forma estaba calando. Y en esa mirada agudizada, donde yo iba a hacer mi cobertura para un medio de prensa y no mandaba los dípticos, sino quizás yo iba pensando, iba teniendo una mirada en lo que iba encontrando. Y a partir de ahí, esa mirada empieza a buscar detalles que, bueno, ahora le voy a mostrar un poco de lo que fuimos haciendo. Y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, con la cuestión, digamos, muy localista argentina y de este gobierno. Por eso llega un momento que se va a ampliar cuando vamos a ver, la inmensa mayoría, creo que acá, los que estamos acá reunidos somos argentinos, van a entender, por ejemplo, el conflicto de un presidente que en su discurso misógeno sube y trata de estigmatizar, por ejemplo, a un artista popular que es Lali Espósito. Entonces yo empezaba a hacer esos dípticos, así también donde no solamente se abría un poco más al contexto que estábamos viviendo, que solamente a la marcha. Entonces no voy a hablar más y voy a empezar a mostrar. Y después termino en lo que, llevado a eso, sucedió con el gendarme que le dispara a Pablo Gil. ¿Vamos bien ahí? Espectacular, Calo. Sí, sí, dale nomás. A ver. Pueden ir dejando las preguntas en el chat y también al final vamos a estar compartiendo más preguntas, pero si quieren pueden ir dejando las que estén más tímidas. Ahí pueden llegar a ver la pantalla. Sí, perfecto. Bueno. Un momentito. Bueno. Yo no lo estoy viendo a ustedes porque tengo la pantalla... Estamos viendo perfecto, Calo. A ver, perfecta. Bueno, este es el primer contraste que yo veo en aquella marcha de enero del 2023. Estas personas estaban una frente a otra a menos de 2 metros y yo me encontraba en el medio. Entonces esto de aquí, digamos, desde una cuestión meramente visual y que yo no pude captar en una foto, nacen los dípticos. Y entonces ahí empecé en esa cuestión de construir significado a partir de la semiótica de la imagen, analizar, digamos, signos icónicos como puede ser, miren la boca de este policía toda fruncida, la relajada que puede estar ella, un hombre, una mujer, un tipo joven, una anciana, un casco que protege y unas flores que la protegen. Entonces, en esa cuestión de lo visual, entre lo dinámico y lo estático, entre buscar la relación con el iconismo, entre lo sociológico y lo antropológico también de esas marchas, empiezo yo quizás a construir estos dípticos. Pasaba acá, entre esos detalles, todo esto meramente dentro de una fotografía documental, en el momento ahí, no pensado en armar los dípticos, o sea, los dípticos se arman a partir de con lo que yo me encuentro en esas marchas. Volvemos lo mismo acá. Joven y joven, un libro, y no cualquier libro, Las venas abiertas de América Latina. Esto fue, por ejemplo, en la marcha de los universitarios. Igual acá, estas miradas, que implican acá de 2 jóvenes, la motosierra, el cacerolazo, la noche. Bueno, acá entro con esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un jubilado vaciado, una tiza, esto fue también en lo de los universitarios, en la segunda marcha de los universitarios, un
una tiza de un pizarrón, un fusil, una metralleta, el casco para protegerse de los gases y acá un jubilado que tiene una bolsa en la cabeza. Después quizás fui afilando esa mirada en buscar detalles que se semejaran. Por ejemplo, cómo está la posición de las manos. Estas manos, las de arriba, están paradas sobre un bastón en la mano de un anciano y las otras manos están en una posición similar, pero con un fusil. La barba de un anciano blanca, el bigote de un policía, además el recorte del bigote que nos recuerda a los militares en la época más oscura de este país. Un nene que estaba comiendo en una de las marchas, arroz y milanesa, y igual gas lacrimógeno fusil. Acá, la misma cara. Las uñas pintadas de una policía y las uñas pintadas de una manifestante. Un señor que atravesaba la marcha en situación de calle. Otro militar. Las motos de la policía y un laburante que vende helados en su bicicleta. Esto se da alrededor del Congreso. Acá era lo que le decía. En dos momentos diferentes pude hacer esta foto y después cuando estoy armando los dípticos iba. Un pelotón de la Policía Federal con varios y otro, digamos, grupo y otro pelotón de estudiantes con libros. Esto tiene que ver mucho con el texto de la marcha universitaria también, donde hay un padre, una hija y una madre, con cartel que dice: mi papá fue albañil, mi mamá ama de casa y mi hija fue la profesional, la primera profesional universitaria, y atrás 3 policías, y abajo 3, perdón, gendarmes. Una bala de goma y un chori en la misma marcha. Del ejército con los perros que también mandan a reprimir, y en otra marcha una persona que estaba en el medio de la marcha, situación de calle, cuidando a sus perros. Un beso y un abrazo en el medio de la marcha, y en esta misma marcha que fue por el cierre del Inca, 2 horas después cuando anocheció, al pibe se lo llevaban. La forma en que están las fuerzas de la policía listas para reprimir, y del lado de acá, desnudos, descubiertos, también en la misma posición. Este es algo parecido a cómo se ponen de espalda y cómo están acá. Algo parecido a lo de la bicicleta y la moto, el carro hidrante, pero el carro del Partido Obrero que lleva las pancartas, el mate, el fusil, la misma posición de las manos. Frente al Congreso, la policía, frente al Congreso, los fotógrafos haciendo un camarazo. O sea, ¿de qué lado nos encontramos? Del lado del siempre pensar en esto. Esto jugando con este cartel y esta viñeta famosa de Quino y Mafalda, que este es el palito de apoyar ideologías, y bueno, esta era muy fácil. Y efectivamente hay uno acá con un palito de apoyar ideologías. El gas lacrimógeno. Hay otra versión, que es una foto que le pude hacer a Lilia Lemoine, una diputada de este gobierno, pero una de las más cercanas al gobierno y de las más acérimas boconas de este gobierno. Todo jugaba un poco con el apellido de Lilia Lemoine, pero bueno, al final el limón y la leche, que es lo que empieza a neutralizar el gas lacrimógeno, que es el que tiene atrás. Este es muy interesante porque las botas de los militares, y esta es la bota de una chica trans, si mal no recuerdo, que había ido a la marcha a acompañar ahí, a manifestarse también. Un médico, doctor Osvaldo,
con la cámara antigás. Esto fue ya el día del 12. La represión en los palacios y cómo queda la madre de un jubilado. Casamiento y otro de los jubilados. Las gafas, los anteojos, el detalle y cómo... Y con esta termino esta parte de acá, del beso de Milei a Yuyito y el beso en una marcha del orgullo de dos gauchos. Bueno, un poco a grandes rasgos es lo que va ahí con esta serie de los dípticos, pensando ya en cómo construir significado contrario al mensaje que imprime de mano dura del gobierno, ¿no? Y es un poco lo que decía Marcel, de pensar qué es lo que están haciendo, tomar esas herramientas y que les vuelva como un boomerang. Bueno, la segunda parte es lo que sucedió con la foto del gendarme que le dispara a Pablo Grillo. Justamente pensando en hacer estos dípticos y con la cabeza pensando siempre en los dípticos, es quizás que uno tiene la mirada puesta en ver otras cosas que normalmente en una cobertura fotoperiodística yo mismo no vería. Y el 12 de marzo, en la represión a los jubilados, una represión como yo nunca había visto en los 15 años que llevo acá cubriendo cuestiones, estaba entre el miedo que sentí, porque sentí realmente el miedo de cómo estaban desabocados, digamos, reprimiendo, la cobertura que tenía que hacer en ese momento de lo que era noticioso era la represión, y en la cabeza también siempre pensando en estos dípticos. Y es así que le hago la foto a un gendarme, una serie de fotos que está disparando de manera recta, y una que está completamente posando, si se quiere, antes de un disparo, y esa que está posando, que nunca la publico, es pensando cuando lo veo en uno de los dípticos, y no en la cobertura. Gracias al mapa de la policía, y en el video que seguramente todos vieron, no sé si dura un minuto si lo ponemos, para que puedan... Tú me dices, Luciana. Yo no lo tenía preparado. Si Yo lo tengo acá preparado. Pero... perfecto, seguro tenés listo. Buenísimo. Yo Adelante. lo tengo preparado. Perfecto, perfecto. Yo lo tengo preparado porque implica... A ver acá. Dale nomás. Ahí lo pongo, pero tengo que compartir la pantalla, ¿no? Sí. Vamos a ver, porque otro filtro que también que tenemos que hacer es el de la publicidad. A ver. O sea, veamos el videíto para poder entender después la foto. Uh-huh. Ahí comparto. ¿Logran verlo? Sí. ¿Logran verlo? Perfecto. Sí. Perdón. Ahí vamos. Desde el mapa de la policía hicimos una primera reconstrucción de las circunstancias en las que el fotoreportero Pablo Grillo fue gravemente herido. Para esto contamos con la ayuda de un perito científico. Por la relación entre la imagen y el sonido del disparo pudo calcular la trayectoria del proyectil. El disparo es el humo que aparece atrás del tacho de basura a la derecha de los dos hidrantes. El efectivo que dispara es el que está al lado del camión hidrante,
La hora del impacto fue exactamente a las 17 horas 18 minutos. Tanto los efectivos de Gendarmería Nacional como los agentes de la Policía Federal disparaban a quemarropas, con armas lanzagases que apuntaban a la altura del cuerpo. Todas las recomendaciones y reglamentos relativos a este tipo de armamento establecen que los disparos deben hacerse con un ángulo de 45 grados hacia arriba. La sistematicidad con que se observa que diferentes efectivos disparan de modo irregular indica que la responsabilidad es de los jefes policiales y especialmente de la ministra Bullrich. En nuestra reconstrucción se puede ver con claridad el lugar específico de donde salió el disparo y el ángulo de tiro horizontal. Lanzaron el gas lacrimógeno como si fuera una bala. Grillo no fue herido por una mala fortuna. Le tiraron a matar. Seguiremos trabajando para identificar al autor material de este crimen. La inteligencia colectiva, cuando se organiza y colabora, es capaz de develar la verdad que el poder pretende ocultar o tergiversar. Esto es apenas una muestra de la fuerza que posee. Bueno, viendo eso, yo hago la cobertura ese día, mando las fotos. Por lo general, lo que son los dípticos, yo lo hago el otro día más pensado, más reposado sobre lo que hice. Y cuando el mapa de la policía logra determinar en menos de 24 horas, y en medio vuelvo a lo mismo, del discurso que quiere implantar el gobierno, de ya sabiendo lo que había sucedido con Pablo Grillo, además que Pablo Grillo justamente hoy hace un mes de eso. Estamos hablando de algo que pasó hace un mes exactamente hoy, eso fue el 12 de marzo, el gobierno sale en la imagen, en la figura de Patricia Bullrich, en los principales canales hegemónicos, a instalar de que habían disparado bien según el protocolo y que ese proyectil había rebotado y que había sido una mala suerte lo que le había pasado a Pablo Grillo. Quisieron introducir incluso más fake news, como que Pablo Grillo estaba preso, como que, y después más estigmatizaciones como era un militante kirchnerista, como si eso implicaría que habría que poder disparar. Yo viendo lo del mapa de la policía, y gracias al mapa de la policía, lo primero que veo es que desde el lugar donde sale el disparo, cuando veo la hora que ellos lo determinan a las 17:18, yo a esa hora estaba paralelo a ese pelotón que dispara. Entonces, lo que hice fue empezar a buscar en los archivos, en toda la cantidad de fotos que yo había hecho, sobre todo durante esa hora, alrededor de las 5:18, si yo tenía, no quizás quién había disparado, pero poder sacar alguna información para proveerla al mapa de la policía. Y ahí empecé a buscar en la tarjeta que en ese momento yo no había borrado. Me había un montón. Y entonces esto es lo que yo pude reconstruir en ese momento. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, y lo que yo logro reconstruir en ese momento es que a las 17 horas yo hago una captura, cuando lo publico, hago esta captura de pantalla que es con los metadatos de la foto y sin editar la foto completamente. Y lo que noto es que, por ejemplo, a las 17 horas yo había hecho, pensando justamente en esta cuestión de los dípticos y de la cuestión semiótica y lo simbólico, había hecho esta primera foto que es los gendarmes disparando y arriba la foto de Cortázar. ¿Me explico? Sin pensar de que yo esta foto, por ejemplo, esta foto para mí no me servía en ese momento para mandarla dentro de la cobertura, porque era el grupo de gendarmes, pero no había un choque, no se veía manifestante. O sea que para el medio de prensa, para el que en ese momento estaba laburando, no le interesaba esta foto. Y yo la primera foto que hago a partir de las 17 horas
del grupo, que de ahí saldría el gendarme, es esta porque veo lo de Cortázar, Julio Cortázar, y el gendarme y lo voy disparando. Y a partir de ahí, digo, empiezo a buscar los archivos a ver si yo encontraba alrededor de esa hora. Y empiezo a las 17 horas. Después van a ver la foto y van a verla después editada, como la edito. La segunda foto que tengo en los metadatos es esta o sea, la segunda foto que saco. Yo seguí haciendo fotos, me acerco más al momento en que le disparan a Grillo. Y es esta a las 17:17, encuentro esta foto. Y digo, bueno, esta foto que en ese momento yo la hago, que en ese momento la descarto completamente porque no es una buena foto en ningún sentido, no me da información, si la ampliaba me daba una información a él. Y era que, ¿ven el cursor? ¿El cursor de mi computadora lo ven? ¿La flechita? Sí, lo vemos. Chicos, si Esto quieren que hablar. ven acá, a las 17, esto que ven acá fuera de foco, ese es Pablo Grillo. Ya sabiendo de dónde salió, dónde estaba Pablo Grillo y todo, yo logro ver en esta foto que Pablo Grillo a las 17:17 estaba ahí. ¿Ven acá? Y esta otra foto que yo hago más cerca de las 18, sigue siendo 17:17, hago completamente hacia ahí, ya editada y bien editada, veo que acá está Pablo Grillo, mientras que están todos los manifestantes por colocarse para hacer esa foto. ¿Lo ven acá? Esto es recontra ampliado y recontra explotada la foto. O sea, son fotos que en otro momento yo hubiese descartado, hubiese borrado porque son malísimas. De hecho, esta foto la termino tirando en el momento que a mí me cae un gas lacrimógeno y no sé si no la disparo al aire. Y acá tengo a Pablo Grillo. ¿Ven? Y en este momento, esta otra foto que hago a las 17:18, en el momento que le disparan a Pablo Grillo, sin yo saber obviamente lo que había pasado, sigo yo desde este ángulo tirando fotos de mierda, porque no sirven para nada, me doy cuenta que la gente de acá, en el extremo este, está agachada, ahí ya Pablo Grillo había caído. Entonces, esto me servía ¿para qué? Para entender de que yo había estado en ese momento, estaba cerca de esto, y qué pasaban con las fotos a partir de este momento. Acá están las personas que están agachadas, ya Pablo Grillo estaba en el piso, y empiezo a encontrar esta foto que nunca publiqué, y acá empiezo a ver minuciosamente el armamento, veo que están tirando tiran con fusiles de balas de goma y balas de estruendo, y solamente hay uno disparando con gas lacrimógeno. Pero este está disparando de forma correcta, está bien, este dispara un minuto después, pero está disparando de forma correcta hacia arriba. Yo sigo haciendo las fotos, y acá encuentro a uno que es quien le da, o sea, quien provee de las municiones a solamente dos que están disparando con gases lacrimógenos. ¿Ves? Y este es el otro que dispara. Y acá es cuando, acto seguido a las 17:20, hago esta foto de otro gendarme que está disparando de forma recta. Y justo acá tengo la secuencia, que ahora no se la voy a poner porque es una secuencia desde el momento que él carga hasta que termina de disparar y termina siendo disparando en forma recta. Y mirándolo del mapa de la policía, me doy cuenta de que este gendarme está cerca de donde sale el disparo de Pablo Grillo, porque la referencia es este camión hidrante. Y digo, no puede ser, acá lo tengo, pero no tengo más información. Y acto seguido veo esta foto, que yo la había hecho justamente para pensar en uno de los dípticos cuando lo veo. Y que yo la hice en ese momento porque la vi, porque mi cabeza estaba en modo díptico, en modo de la serie que estoy haciendo, la hago y sigo de largo. Cuando publico la foto, esta foto nunca la publico. La encuentro después que digo, ¿por qué hice esta foto? Claro, esta foto en su momento yo la hice para un díptico. Y cuando ahí ampliamos y amplío, veo que se le puede reconstruir. Veo el grado, que es cabo primero, y que se puede reconstruir, que dice Guerrero. Ahora, a todas estas, tú hasta las 4 de la mañana con eso, mirando y remirando el mapa de la policía, pero
volvamos a lo mismo, no soy perito, no tengo el trabajo científico y a todas estas eran puras especulaciones con algunos datos que tenía. Así que en ese momento yo inferí que tenía al responsable de quien había jalado el gatillo, pero hasta ahí. Y en ese momento la verdad que, por un lado, sentí mucho miedo. Por la historia de este país, por un montón de cosas, porque ¿qué hago con una foto que me queme en la mano? ¿Qué puede pasar con mi integridad física? Un montón de cosas que te pasan por la cabeza y por algo con lo cual yo no había pasado hasta ese momento. Y yo estaba buscando todo esto, cuando empiezo a buscar eso era la tardecita y terminé a las 4 de la mañana. Por suerte el miedo no me paralizó, pensé mucho en... Me había pegado mucho Pablo Grillo, la foto que habían sacado otros colegas de Pablo Grillo tirado en el piso con la cabeza abierta, escuchar al padre de Pablo Grillo. Pablo Grillo a esa madrugada, mientras yo tenía la foto, estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, como dicen en Argentina, no podía ser tan cagón, y dije que sea lo que sea, y lo más responsable no era publicar que tenía la foto, sino mandársela al mapa de la policía. Y publiqué en mis redes sociales estas capturas de pantallas sobre todas las cosas, previendo que esa publicación, si las fotos por X o por Y se perdían, si en eso del mapa de la policía no les llegaba un montón de cosas. Entonces, un momento de resguardo era ese análisis que yo había hecho, que le fui mostrando con las capturas de pantalla, con los metadatos y la foto bien impresa y todo, bien editada, implicaba publicarla en mis redes sociales. Y que a partir de ahí y esto era como un resguardo. Siempre detallando ahí en las redes sociales de que no era ese el que había tirado, sino simplemente diciendo, yo pude hacer esta reconstrucción y a esa hora, dentro de mi foto, lo que tengo es esto. Gracias al mapa de la policía tenía también, y gracias a otros colegas como Alejandra Morazano de Página 12, tenía el mismo gendarme justo unos segundos después de que el gendarme sale. Y es lo que se ve en el video. Cuando el gendarme camina hacia atrás y hay otro que le da unas palmaditas, bueno, gracias a Alejandra Morazano tenía esa foto y yo la tenía después. Así que gracias al mapa de la policía le mando todo eso y lo que hacen los peritos es que me piden que le mande todas las fotos que yo tenía, todas las fotos que yo había hecho, al menos desde las 17 horas hasta las 17:20. Y gracias al trabajo mancomunado del mapa de la policía, ellos reconstruyen ese mismo día, el otro día, de haber establecido dónde era el disparo, logran reconstruir y logran dar que efectivamente la foto que yo tenía de primer plano era quien le había disparado, y no solamente logran reconstruir lo que yo había visto que era Guerrero, sino también, y algo muy importante, el número de legajos que era donde pertenecía. Y por eso, a su vez, la escala de mando. Y logra determinar el mapa de la policía de que no había sido este gendarme a lo loco que había disparado, sino que había venido una orden desde arriba y que era un modus operandi el que estaban estableciendo. Así que bueno, esa fue básicamente todo lo que pasó. Tremendo, Calo. Muchísimas gracias. Ahí en el chat te están poniendo cosas muy lindas. Te pusieron gracias, Calo, por tu valentía y entrega, lo cual concuerdo, porque nada, es espectacular escuchar todo este relato en primera persona, todo el camino que tú desde que sacaste la foto, por qué sacaste la foto, nunca lo había escuchado de parte tuya, sino que había sido más que en redes, como compartieron que vos habías hecho la fotografía. Así que nada, para mí es un momento muy valioso poder escucharte contarlo. Así que fundamentalmente primero te quiero dar las gracias por todo esto que contaste. Sí, uno también se siente en ese momento que digo, yo sentí mucho miedo como nunca yo sentí en esta profesión. A esa hora de la madrugada, pensando en un montón de cosas, pensando en la vida que Jesús, pensando en los familiares, pensando en que los proyectos que uno tiene de vida, me acabo de casar, estoy feliz, un montón de cosas que uno tiene para adelante en la carrera que uno va teniendo. ¿Qué pasa si yo...? Y lo otro que te lleva a vencer eso, que no deja de tener ese temor, es pensar en qué hubiese pasado si yo me guardo esa foto. ¿Qué pasa si digo, el día de mañana que Pablo esté nuevamente en la calle, con qué cara uno mira cuando se encuentra nuevamente en la calle los colegas? ¿Qué pasa con lo que uno ha promulgado toda su vida en su carrera dentro del fotoperiodismo?
Y el acompañamiento colectivo es mucho más fuerte de saber de que, bueno, que pase lo que pase, esa foto tiene que estar ahí. O sea, más allá de una cuestión de valentía, era ser coherente quizás con lo que uno ha profesado toda su vida. No. Creo que mi conciencia no hubiese podido vivir más adelante, no hubiese podido mirar a las caras de la gente que quiero y amo, la gente que te ve por la calle a veces y te dice qué buen trabajo, qué buena foto, si yo me llego a esconder esa foto. Exacto. Pero bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Como que ese momento de quiebre donde uno dice, bueno, listo, voy para adelante con esto. Y lo otro también, el momento exacto que yo estuve ahí. A mí me pudo haber tocado como los otros colegas que estaban del otro lado de la manifestación. Y vuelvo, repito, gracias a esa cuestión colectiva, esa mirada colectiva del mapa de la policía, porque si no, esa foto hubiese pasado, quizás lo hubiese publicado en un díptico, que seguramente, de hecho en el libro de los dípticos, esa es la última foto que va con un díptico esperando a que Pablo Grillo se recupere, verlo en la calle con una cámara, va un retrato de Pablo Grillo con un retrato de Seguindal. Así cierra el libro de los dípticos. Pero si no hubiese sido por el mapa de la policía y ver desde dónde salió el disparo, yo no hubiese intuido de que podía tener algo de información, ya ni siquiera pensar que tenía el gendarme que la había disparado, pero tener algo de información en la foto que yo había hecho. No, es espectacular. Y también me parece como súper valioso también escuchar esto en vivo. Yo no sabía que estabas haciendo un libro y me parece también algo que es súper necesario y que, bueno, va a ser un gusto de poder ver y poder justamente mirar tanto todos los dípticos como que justamente esto que contas que sea la última foto, este díptico, ¿no? Como súper importante. Así que, no, Calo, gracias. La verdad que un lujo poder escucharte y poder compartir todo este relato. Y me pone tan re contenta eso, como estar pudiendo escuchar en vivo que esto está, o sea, no obviamente todo lo que está sucediendo, sino como que estás pudiendo compartirlo, que estamos pudiendo pedir por la recuperación, bueno, también comentar que hay un festival por la salud de Pablo Grillo y para justamente como seguir hablando de lo que pasó. Así que nada, primero que nada, muchísimas gracias. Creo que ya es momento de abrir a preguntas. Tengo como varias personas que levantaron la mano. Sería bueno que si quiere alguien ya hablar, como que es este el momento. No me aparece la lista de quienes levantaron la mano, chicos, no la veo. Así que. Eso. Te están todos aplaudiendo. Muchos aplausitos ahí digitales. Gracias. Muy bueno. Bueno, quien quiera hacer una pregunta, estamos ahí. Los escuchamos. Sin miedo, que estamos todos acá. Hay gente, pero tampoco somos tantos. Está bien. Bueno, si no lea las del chat, no sé. Primero que nada, acá preguntan, acá COS0321. Pregunta, buenas, dejo mi pregunta para después. ¿No es exponencialmente más efectivo hacerlo a gran escala individualmente que lo que hacen ellos? ¿Podemos generar incluso una más nutrida base de datos? Por eso la mejor alternativa es convencer a la mayor cantidad de gente de grabar para luego poder construir en comunidad estas bases de datos, o si es mejor concentrarse en conseguir contenido de calidad en vez de cantidad. Perdón, no. Bueno, eso lo responde precisamente el mapa de la policía, se crea así, la cantidad y no necesariamente es algo de que seamos los que vamos a cubrir, fotógrafos, lo que vamos a cubrir ahí. El mapa de la policía es esa acción colectiva donde hay peritos, abogados, periodistas, y de hecho muchas de las reconstrucciones que se hizo con lo del disparo de Pablo fueron de drones y otros, por ejemplo, de celular, de alguien que no es fotógrafo, que estaba cerca y logra captar en un video el momento del impacto a Pablo. Y eso no lo hizo un... entonces sí, por eso yo, o sea, recalco la cuestión de lo colectivo, de ese trabajo colectivo que vamos a hacer. Es fundamental y también un poco... perdón. No. Maybe I can add to it. I agree that and I think in his presentation, he also showed that it is so important to
document these things, that even pictures that you might think, oh, are not, because I mean, I have a photojournalist background, pictures that don't have beauty value still has the value of the data that they hold. Marcel dice que él está de acuerdo, que justamente lo que muestra todo esto es que a veces simplemente fotos que no tienen necesariamente valor estético pueden contribuir un montón como data y como información que luego se puede utilizar justamente para estos reconocimientos. But at the same time, having a phone at a protest is also a danger, I mean, to the protester itself, as they could identify who is attending those protests. So it's a bit of a double-edged sword that everyone can know, create data of protests, but also data is collected about them. A su vez, es un arma de doble filo también tener un teléfono en una protesta, porque por un lado sirve para justamente fotografiar o sacar información sobre lo que está sucediendo, sobre la violencia y la represión, pero a la vez también es una herramienta por la cual nos pueden identificar. Así que eso también puede ser peligroso. Sí, justamente yo capaz como para romper el hielo un poco, le iba a preguntar también eso, Marcel, si capaz tuviste repercusiones personales o institucionales por usar material relacionado con sistemas de vigilancia. Did you have any repercussions, whether personal or from any institutions, regarding your work and your investigation, your research? Well, I mean, I'm lucky that I don't live in an authoritarian country where they could just knock on my door and get me out. But it is on the border of legality and illegality. Like facial recognition for in Europe is banned for people, but not for governments or private corporations. So I think that if they are allowed to use it in the context of protest, we have to look at how we could use those tools as well. Dice que tiene suerte de no vivir en un país autoritario. Marcel vive en Londres, en Inglaterra. Sin embargo, a la vez, nada, en Europa está prohibida el reconocimiento facial, pero que aún igualmente lo pueden usar las corporaciones y los gobiernos. Así que si ellos tienen, o sea, si ellos pueden usarlo en el contexto de la protesta, él cree que también, nada, son herramientas que podemos usar nosotros, debemos usar nosotros. Pero bueno, dice que afortunadamente no ha sufrido repercusiones en ese sentido. And if I can add to it that I'm least also I have the protection of being behind my computer and not being in front of the police at a protest, which can have consequences like we saw in the presentation. Dice que a su vez él está de algún modo más seguro porque trabaja detrás de su computadora y que bueno, no es lo mismo como sucede en la gente que de hecho está trabajando en las protestas, en las marchas, y bueno, como vimos, nada, eso puede tener consecuencias más severas. Bien. Hay una pregunta para Calo. Calo, quiero volver a fotografiar en marchas y a su vez me da miedo. ¿Qué me recomienda utilizar para precaución? Supongo que para protección, ¿no? Lo dice Sofi, cariño. Bueno, mira, ser más responsable que nunca, entender algo que tenemos que cuidarnos, lo que hacemos fotoperiodismo, la cuestión es cuidarnos porque nosotros no somos la noticia. Desgraciadamente lo que pasó hace un mes con Pablo Grillo es que él fue a hacer fotos, fue a cubrir ese evento y quien tenía que contarlo terminó siendo la noticia. Así que entender eso, y eso implica a su vez que todas las medidas de protección que podemos llevar hoy en la marcha
Desgraciadamente vivimos en un momento en Argentina donde con la precarización del fotoperiodismo que hacemos, ahora en vez de pensar comprar un lente, hay que pensar en comprarse una antiparra y una máscara antigas, tenerlo siempre, irlo aunque sea verano y haya mucho calor con mangas largas por los gas pimienta, y pensar en cómo lo contamos, que implica no meternos en el medio del conflicto, no llevarnos porque si nos dan un escudazo o la policía nos putea, responder a eso. Sobre todo hay que pensar en eso, en que nosotros tenemos que estar bien para poder contarlo, porque si no, ¿qué carajo lo cuenta? Entonces implica mucho eso, implica no pensar en que vamos a ir a hacer foto y ya. Una cantidad de medidas y responsabilidad como nunca antes. Y que el miedo no nos paralice. Pensemos en eso, que el miedo no nos paralice. Justamente que el miedo nos sirva para ser más responsables, para tener más cuidado. Buenísimo. Igor, ¿quiere hacer una pregunta? Hola a todos, hola Luciano, hola Freezer, hola Calo, ¿cómo andas? Con varios colegas estuvimos pensando y debatiendo sin llegar a algo concreto, ¿no? Es más, pensando el oficio. En la calle uno se tiene que cuidar, como decís vos, con protección, la policía te dispara directamente a vos. Hay estadísticas de que desde que asumió el gobierno apuntan directamente a las cabezas de los fotógrafos y las fotógrafas, pero nosotros, protegiéndonos con equipamiento militar, con cascos, con máscaras, etc., no estamos aumentando la escala del conflicto y diciéndole, mira, yo me vine preparado, disparame más. Es un debate que empezamos a tener y que no tenemos ninguna respuesta concreta, ¿no? No llegamos a nada. ¿Qué pensás vos con respecto a eso? No, lo siguiente es que tienes que ir, porque, a ver, la cuestión es que esto empezó a pasar, de que tengamos que comprarnos una máscara o andar con casco y todo, a partir justamente de, como tú bien dices, de que es evidente que le están tirando a la prensa. Entonces, yo particularmente ahí no estoy de acuerdo, hay que ir preparado, no puedes ir a regalarte, porque es evidente que te van a disparar igual. Entonces, ahí lo que sería, y está buena tu propuesta, lo que tú dices es pensar de que eso puede suceder y a qué no estamos ateniendo. Y no pensar que porque somos la prensa no nos va a tocar. Entonces eso, es ir a cuidarse, no meterse en el medio del conflicto, hacer la foto, porque, a ver, es muy fuerte que cuando nos miramos entre los colegas ahora, los miércoles que vamos ahí, parece que estamos cubriendo un conflicto bélico, porque estamos con todas las herramientas de un conflicto bélico y estamos por cubrir una marcha. Pero yo creo que eso también deja en evidencia los tiempos que se están viviendo en este gobierno acá. Lo que pasa con la prensa, lo que pasa en la manifestación. Gracias, amigo. Gracias, un abrazo grande, Igor. Espectacular. ¿Alguna otra pregunta para Marcel, para Calo, para los dos? También pueden ser preguntas para ambos. Si no, yo tengo una, pero me gustaría como... Sepan que pueden intervenir en cualquier momento, pueden pedir en el chat si no se animan capaz a hablar o si les da vergüenza o lo que sea. Yo capaz tenía una para vos, para Calo. Te quería preguntar cómo continúa, digamos, este tema de Pablo, el tema de la investigación con el gendarme a partir de la imagen. Cómo, si tuviste alguna información de cómo continúa el caso, digamos. Sí, sí, gracias, vuelvo a lo mismo, el mapa de la policía que proyectó en un primer momento desde el propio gobierno, y lo vieron que Patricia Bullrich dijo que no iba a abrir ninguna investigación interna porque el gendarme había disparado bien. Bueno, la contradijeron hacia adentro y sí, se está haciendo una investigación.
yo mañana estoy yendo con los abogados porque me procuraron desde tribunales aportar las fotos como prueba, aportar el testimonio que tengo como prueba, eso es buena señal también. Entonces, que sí, que no quedó en la nada, que no quedó en la nada. Particularmente Pablo, por lo que sé, se está recuperando un montón, es para largo, pero que se está recuperando más rápido, está teniendo muchos avances, y eso la verdad que es una alegría tremenda, y a mí particularmente me da mucho orgullo y me confirma de que hice lo correcto. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno esa noticia, porque todo fue esos días fueron, viste, así, de no dormir, de saber cosas, de todo el tiempo esperar recuperación, viste, digo, qué bueno Pero que... además, pensemos qué bronca la impunidad, aún demostrándose de dónde había salido el disparo, aún demostrándose quién era el que había jalado el gatillo, que por ende además también ya se tuvo que presentar en tribunales. O sea ya asume que fue él quien disparó, aún lo seguían negando del gobierno. Imagínense lo que pasó con el caso de Santiago Maldonado o Nahuel, que Claro, no que había no hubo cámaras ni fotoperiodistas alrededor, que era solamente con Gendarmería. Entonces yo creo que es una batalla que estamos dando y que yo creo que va a sentar un antes y un después. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, aparte de las chiques que están mirando? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A Marcel? ¿A Calo? Bueno. Si no, yo tengo una más para Marcel. Marcel, I have a question to ask you if you have any advice, any recommendation, as we asked to Calo, for young photographer, for young people who are working with visual image, with this characteristics. I don't know how to say in English. Who want to work with these teams? I think it's like, what advice do you have for them? I mean, if I can start answering, I did photojournalism and documentary photography studies, and I started by using a camera to photograph things. And I think as young photographers, you have to really think about, why am I using a camera? Yo por lo pronto quería decir que comencé haciendo fotoperiodismo y fotografía documental, y creo que está bueno preguntarse primero, bueno, ¿por qué estoy usando una cámara? Because you, like, what are you bringing photography for? Like, what are you bringing using that camera? Are you just taking pictures that are not showing not anything new or different, but like, what are you as the photographer bringing in as being there and taking pictures? And it is not worth it for a young photographer to just try to take more risk to have a so said better picture. Preguntarse, bueno, ¿qué es lo que uno aporta, digamos, con esa cámara? Y bueno, preguntarse también si siendo un fotógrafo joven, nada, ¿qué pasa si no se está arriesgando para sacar una mejor foto? Because as a young photographer, you can visualize and show things in a different way than just taking a camera and going somewhere. There is a lot of different ways that you can visualize using a camera or not a certain topic or thing that you want to talk about. Él dice que es mucho lo que uno puede visualizar y uno lo que puede mostrar y hacer, más allá de tener o no una cámara, llevar o no una cámara. Hay mucho que uno puede decir y de lo que puede hablar, más allá de tener o no tener una cámara.
and yeah, it's like, as a young photographer, I wanted to become a war photographer and go out there and go to places to visualize things that otherwise would not be photographed or not be shown. But I realized that I could talk and show these same things that I wanted to talk about without putting my life at risk for these particular things. En un momento yo quería ser fotógrafo de guerra y quería mostrar y quería ver las cosas que sucedían en esos lugares del mundo, y eventualmente me di cuenta de que podía mostrar y podía generar conciencia de un montón de estas cosas sin necesariamente poner mi vida en riesgo. Yeah, and that's it. Y eso es todo. Thank you, Pablo. Thank you, Marcel. Ana Di Franco levantó la mano. Quería... Hola, sí, ¿qué tal? Tenía una pregunta para Marcel, si tenía pensado, bueno, primero venir a Argentina, y segundo, si está al tanto de alguna otra, o sea, como algún otro adelanto en relación al reconocimiento de personas o caras o lo que sea que esté como cocinándose a punto de salir para eso. Anna wants to know if you, Marcel, are planning to come to Argentina eventually. And at the same time, she wanted to know if you had any information about any other software, facial recognition that's cooking up or available to the public. So let's say that if I was maybe the more traditional Western photographer, I might have gone to Argentina, taken my camera and taken pictures of a, let's say, a protest, but I would not, as a photographer, I would not have added any value as being there, because there are so many Argentinian photographers, there's protesters that can photograph. There is no value of me taking pictures in that protest. But where my value can come in is looking at the techniques to identify the police. Yo creo que no tengo tanto para aportar desde el lugar de fotógrafo, como que mi trabajo no tiene quizá tanto valor desde ese lugar estando ahí. Ya hay mucha gente ahí haciendo ese trabajo. Creo que mi valor reside en justamente trabajando con estas técnicas y tecnologías que identifican a la policía. And technology-wise, there is it's almost impossible to keep up, because there's constantly new technologies coming in. For example, facial recognition being the main one. It started with needing your whole face, but no, just having part of your eyes visible can already be enough for a facial recognition to identify someone. But you have a lot. I mean, PimEyes is the biggest one, but you have like the reverse Google search. You can I cannot come with any specific software, no, but there is a lot of ways of like reverse image searching or trying to find information. Dice, con respecto a la tecnología, es muy difícil estar al día porque están todo el tiempo actualizando programas y software. Dice que en cierto momento la tecnología requería tener el rostro completo como para identificarlo, y ahora solamente con una porción del rostro es posible llegar a una identificación. Sí que, bueno, él recomienda mucho, o le parece que PimEyes, la página que compartí hace un rato, creo que está en el chat, es muy buena, y también, bueno, la búsqueda de Google de imágenes, pero bueno, que hay mucha información disponible también. And just to finish, also that by the time that like we become aware of this technology existing, it also often has already been used or trialed, often on minorities, by governments, by the police, before even the public becomes aware of it and before it gets widespread.
Dice que ya para el momento en que en general el público conoce estas herramientas y estas tecnologías, lamentablemente ya han sido utilizadas por la policía, por los gobiernos, por las empresas para vigilar a las personas. Bien. ¿Puedo repreguntar, chiquis? ¿Sí? No, que en realidad le preguntaba si iba a venir a Argentina como artista, no como fotógrafo a fotografiar. Y por otro lado, nada, como que me resulta muy interesante lo que hace, y que nada, estaba buenísimo para pensar estos desplazamientos que se hacen dentro de para pensar la fotografía como artefacto. Nada más. Anna says that she thinks that your work is great, and she thinks it's really interesting and useful to think the photography as an artifact. And she wanted to know if you were planning to come to Argentina more of as an artist, more than rather a photographer. I mean, of course, I would love to go to Argentina. Just also to visit the country and the culture. Yeah. You can come to go to asados. Yeah, and come to visit your house here. And she have another question, like, ¿no, Marian? ¿Otra pregunta? No, eso que ¿No me quería quería- repreguntar o no? Bueno, está bien. Sí, eso, que sí tenemos otra. quería venir a Argentina como artista. Está bien, perfecto. Osvaldo tenía levantada la mano. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por el espacio y gracias especialmente a Marcel y a Caloyan que mostraron su trabajo re interesante. Les hablo de Tucumán. Mi pregunta va un poco como un principiante en todo esto. Si bien los conflictos más grandes se concentran en las grandes ciudades, nosotros desde el interior por ahí vemos a través de las redes lo que pasa en Buenos Aires, seguimos un poco lo que está sucediendo allá. Aquí las manifestaciones son mucho menos masivas y por ahí mi pregunta iba a ambos o al que pueda responderla. Eh, uno, uno por ahí yendo a las manifestaciones a registrar, siento que se encuentra mucho más expuesto quizás al ser siempre las mismas caras, siendo pocos los fotógrafos que estamos ahí dando vueltas, siendo también un espacio en el que no hay tanta gente movilizándose. ¿Creen que eso es algo a lo que uno debería tener cuidado, eh, debería ser un poco más precavido, no sé, porque uno lo va haciendo a su manera y por ahí desde ser un principiante no sé cómo encararlo a veces? Bueno, quizás ser principiante empiezas a tener una ventaja que después no vas a tener, que es, por ejemplo, que no tengo yo, que es el hecho de estar viciado ya por una mirada que empezamos a tener esto en cuanto a la mirada fotográfica. Sí, tener una experiencia, pero a su vez estar viciado en y eso no está escrito. O sea, ve y hace y empieza a reconstruir lo que tú quieres mostrar, lo que te va llamando la atención, lo que te sensibiliza o lo que te manden a hacer si trabajas para un medio de difusión. E implica también entender, desde el hecho de ser principiante, de tomar el doble de recaudo que puedes tomar después cuando no tengas experiencia. Bien. Y esto está muy bueno porque implica también no confiarte nunca. Ujú. Yo en la marcha del 12 de marzo, como dicen en Cuba, fui tan come mierda que me llevé unas antiparras de natación con un casco de bicicleta. Y a mí me pone la piel escalofrío pensar, cada vez que lo pienso igual, que lo que le pasó a Pablo Grillo, ese proyectil nos podía haber dado cualquiera. Entonces, yo hasta ese momento, yo había evadido la cuestión de comprarme una cámara antigas. Y había estado en lugares donde me tiraron gases y todo. Porque dije, no es nada, se pasa. No.
Y todo eso se lo achaqué a la experiencia de decir, no, si yo he tenido experiencia y no tomé las medidas que tenía que haber tomado. Claro, Entonces, que seas principiante o no, yo creo que al contrario, ser principiante te va a llevar a tomar más recaudo, que quizás después no, pero que nunca pierdas el hecho ese de tomar ese recaudo. O sea, si pudiese dar un consejo, cosa que no me gusta dar. Pero bueno, lo otro es que estés en la capital o estés en el interior, donde quiera hay una historia para contar y un conflicto para contar. bien, Es de la forma que lo contamos. perfecto. Gracias. La noticia se construye y la hacemos nosotros, no esperemos a que nos impongan esas noticias. Gracias. Levantó la mano también Ana Florin Christensen. ¿Está por ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, genial. Ah, genial. No, primero les quería agradecer por el espacio y la charla, me parece que está buenísimo y que es súper necesario hoy en día. No conocía el trabajo de Marcel, pero el de Kaloyan sí, de seguirlo muy de cerca, incluso toda la repercusión que tuvo en el último tiempo, pero también más su trayectoria, no sé, colaborando con La Poderosa en distintos lugares, que me parece que hace también a un tipo de fotoperiodismo que es muy valioso. Lo que contaba Kaloyan de la casualidad un poco de estar de ese lado y poder sacar esas fotos, pienso también en Pepe Mateos, que estaba justo del lado de Pablo Grillo y que pudo sacar también la foto tan parecida a la masacre de Puente Pueyrredón y cómo se van dando esas cosas, pero del rol tan importante que tiene el fotoperiodismo y de poder reflejar eso. Entonces me parece que está muy bueno también todas estas preguntas que surgen de cómo hacer para cuidarnos, cómo hacer para preservarnos, para protegernos, pero también la importancia que tiene poder estar ahí, poder sacar esas fotos. Incluso yo dejé la fotografía digital, pero con todo esto me están dando muchas ganas de volver y de retomar y obviamente de estar ahí. Yo quería preguntarle porque no sé si se me pasó, lo mencionaste, pero Kaloyan entiendo que parte de las repercusiones que tuvo súper positivas y a favor, digamos, de la solidaridad y del caso de Pablo, también estuvo el despido en tu lugar de trabajo. Si hay algo que nosotros podamos hacer, hay algo que para solidarizarnos con eso, porque obviamente eso estuvo muy puntualizado y es parte de una repercusión, pero que obviamente entiendo que nada, son cosas, consecuencias que estaban en un momento donde hay tanto ataque a la prensa, y eso como para preguntarte si hay algo que podamos compartir, difundir, como para hacer llegar también esa parte, digamos, de los hechos. Y después, nada, simplemente agradecerles. Y esto último que decía Kaloyan también sobre cómo ir las máscaras de gases y todo, me hizo acordar mucho también a la experiencia de Chile, que en algún sentido también tuvo mucha hazaña con los periodistas, pero a la vez qué importante estar ahí, qué importante mostrar, no sé, los jubilados que están todos los miércoles ahí. Y hay unas fotos que son impresionantes de la policía pegándole a un tipo que se le sale la dentadura. Y son cosas así que si no está eso, si no está la cobertura, si no estamos incluso poniendo el cuerpo, apoyando y todo, esas cosas tal vez no se expresa y muestra un gobierno mucho más fuerte que le pega a todo el mundo, pero no se ve también la gente que lo acompaña, la solidaridad, la resistencia incluso de todos esos sectores. Entonces, como nada, me quedo con esa reflexión de qué importante es el rol del fotoperiodismo en general, de la repercusión en redes, todo el trabajo de hace Marcel, como la parte de atrás, que incluso pienso que son herramientas que estaría buenísimo poder aprender y difundir y que sea más masivo, digamos, en ese sentido. Y me quedo con un montón de reflexiones que yo escribo en una revista, así que seguramente las trate de llevar las experiencias de ustedes ahí. Bueno, inmensamente gracias, Ana. Muchas gracias. Yo no quise mencionar lo de mi despido porque no venía a colación a esto y bueno, pero sí, la repercusión inmediata que tuvo del hecho de haber sacado esa foto y a lo que yo asocio es que después de 13 años de trabajar como fotógrafo en el Ministerio de Cultura de la Nación, mi contrato de buenas a primeras no se ha renovado, aun cuando ya estaba, o sea, se tenía que haber sido renovado por un año. Es evidente que fue por eso. Yo, con
con mi trabajo como fotoperiodista, sabía que eso podía suceder, incluso desde antes, y hasta ahora no me había tocado, y yo estaba preparado que eso me podía pasar. Si se quiere, lo que me asustó un poco fue que no fuese dentro de una ola de despido, sino que fuese puntualmente a mí, ¿no? Aunque ellos no lo dicen, termino siendo yo. Pero estoy muy orgulloso de la foto que saqué, del paso que di, a mente que haya perdido, digamos, una fuente de trabajo, y más doloroso todavía, haber perdido un lugar al que le di 13 años, con el cual siento una identidad y de lo cual esta gente, no sé. Si algo pueden hacer por mí, ya que tú decías, es que justamente el miedo no nos inmovilice, que sirva, quizás mi caso, porque es ahora puntualmente conmigo, pero puede pasar con otro, es que pensar siempre en eso, que el miedo no nos inmovilice y que si no llega a ser por lo que le pasa a Pablo Grillo, porque la verdad yo no hubiese sacado esa foto. O sea, no hubiese sacado la luz de esa foto. Entonces eso, lo que pueden hacer por mí es que el miedo no nos inmovilice y que sigamos cuidándonos un montón, pero estando en la calle contando la realidad de lo que nos está pasando. Espectacular. Bueno, chicos, creo que sí. Va, hay una pregunta más. ¿Vamos por una pregunta más o ya cerramos? ¿Qué dicen? A ver. No, no, perdón, dice, no sé. Bueno, como quiera. Toqué sin querer. Bueno, listo, perfecto, no pasa nada. Yo, como para ya capaz hacer un cierre y como que vayamos como concluyendo toda la charla. Bueno, nada, agradecerles a ambos, la verdad que fue espectacular todo lo que presentaron. Yo estoy como muy agradecida por el momento de estas 2 horas que compartimos juntos, de tanto Marcel, que ya después le voy a traducir todo esto, por otro lado, y que bueno, Marcel nada. tiene que hacer un taller, todo esto Sí, que nos contó, pero armarlo y hacer un taller y que estamos acá. Eso tiene que ser. obvio, sí, sí, sí. We are talking that you have to make a workshop, Marcel, about all these things. You're invited. Yeah, I would love to. It would be a good reason to visit Argentina as well. Yeah. Bueno, mucho por hacer tenemos, es espectacular. Así que nada, agradecerles mucho por toda la charla que dieron y bueno, también un poco el interés que tuve de generarla era también hablar un poco de la cantidad de diversidad de formas, ¿no? De hacer imagen. El día de hoy, que todos los roles también son como súper importantes, tanto hacer la toma como poder analizar las imágenes que existen en internet, como todos los roles son importantes y todos los roles son fundamentales. Y el fotoperiodismo realmente está en un momento que creo que está cambiando y están pasando muchas cosas muy interesantes que tenemos que justamente traer a conversación, ¿no? Entonces, me parecía como re pertinente poder armar estos 2 cruces. Hubiera sido buenísimo tener gente de Mapa de la Policía, pero la verdad que no conocía a nadie como para invitar. Me queda pendiente también la próxima, capaz, armar algo con ellos, y obviamente también tenemos que hacer la conexión entre Marcel y Mapa de la Policía, Calo, ya. Así que tenemos ahí, bueno, tenemos mucho por hacer, la verdad que estoy muy contenta, porque siempre si quedan cosas también pendientes, significa que lo que estamos haciendo está bueno. Así que agradecerles un montón a quienes pudieron venir a la charla y bueno, que estamos acá en contacto para lo que necesiten ambos autores. Y yo también, obvio, por supuesto. Muchísimas gracias. En lo que respecta a mí, la verdad que inmensamente gracias, muy lindo y nada, acá estamos para lo que sea y seguimos en la cámara con la calle. Mucha fuerza, Pablo, que donde tiene que estar es en la calle haciendo fotos y no en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, y que no quede impune todo lo que le pasó. Sí, completamente de acuerdo. Thank you so much, Marcel. We're saying, like, I don't know if you understand, but we're saying that we have to connect you also with the map of the police that here identify who shoot Pablo Grillo, because they are working like in a kind of this forestic architecture, in a way like that collective, to identify who are shooting in our manifestation. So we have to also connect you with the people if you're interested. We're saying that we have a lot of work to do, so we're happy with all the work that we have to do in this time.
And thank you so much for being here. Well, first of all, thank you. And even though my Spanish is a bit old, I think I understood quite a bit of the presentation, so that was great as well. And yeah, that the great thing is that, yeah, if we come together as a community, everyone can put their talents to the use and the benefit of everyone else, and that's exactly the same thing in a protest. And so that yeah, it's great that you have so many tools to your available for you to be able to participate in a protest as well, physically as otherwise. Marcel dice que bueno, que agradece mucho el espacio y que nada, es muy importante y es muy bueno la cantidad de recursos que existen hoy en día, para participar, para protestar, nada, desde el lado de la fotografía tradicional, como bueno, el trabajo que hace él, de base de datos, de registro, de estudio de algoritmos. And I would like to wish everyone that goes protesting or goes to photograph protest to be careful and good luck within it as well. Les desea suerte y mucho cuidado, mucha precaución a todos los que asisten a manifestaciones y a todos los que documentan. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar, así que nada, agradecerles infinitamente, Calo, infinitamente, Marcel. Gracias a todos por haber estado. Thank you so much, Marcel, for being here. Gracias, Calo, por este tiempo, por el tiempo que invirtieron en poder estar dando esta charla. Así que bueno, good night. I think it's night, Marcel, but buenas tardes, Calo, buenas tardes a todos que vinieron, si están acá en Argentina. Así que les dejo seguir teniendo su sábado. Que tengan un excelente sábado. Dale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos Yeah. vemos. And thank you for the translation. Gracias, gracias por eso. No, no, para Gracias, gracias, María. Sí, espectacular. Gracias a todos. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Ajá.